Pues bien, ahora mirad esto. Yo no me acordaba, sinceramente, de lo que alguien había publicado en forma de cómic. Estoy hablando de Alberto Rivera. Alberto Rivera, el ex jesuita que, mira por dónde, se apartó de ser jesuita, dijo todo lo que le habían dicho cuando lo habían instruido y que destapó tantísimas cosas sobre la orden de los jesuitas y que le costó la vida, lo asesinaron, los propios de él, por haber dicho la verdad. Pero antes de decir todo eso y terminar tan mal, hizo algo, no solo hablar, lo hizo plasmar en cómic para que muchos lo pudieran ver y ser leído también hasta por los niños, porque en cómic pasa todo mucho mejor que en una lectura, ¿verdad que sí? Pues en uno de los ejemplares donde él explica, esta es la parte número 6, se llama El Profeta, y ya veis, tiene que ver con el Islam. Me salto mucha cosa, voy prácticamente a las partes finales de este cómic, que él dice claramente que esto es historia, que es verídico, que esto no es ficción como un cómic Marvel, sino que esto es totalmente cierto. Y él habla de cómo surge el Islam. Pues bien, me salto todo eso para llegar aquí y vamos a leer juntos lo que vais a ver en estas viñetas. Por tanto, tendré que leer, no sé si tendré que hacer más de una voz, difícilmente, pero como tenéis la imagen delante, ya veréis lo que estoy leyendo. Quedaos con lo que él llega a comentar. Empezamos por aquí. Pero todavía existen obras de Mahoma sin publicar. Están en manos de religiosos de alto rango, ayatolás, en la fe islámica. Cuando el cardenal Bea nos contó esto en el Vaticano, dijo, hago una aclaración, el cardenal Bea era el líder, el general de la orden de los jesuitas en esos años, cuando él estaba con ellos, siendo instruido. Y él llega a mostrar, en el cómic también, cómo se quedó helado cuando vio que llevaba el anillo con el compás y la escuadra de la masonería. Y él aquí narra cosas que el cardenal Bea les contó, porque ellos eran ya agentes especiales, muy bien instruidos, para hacer una gran función a nivel mundial. Sí, sí. Él aquí está explicando toda una historia, y vais a ver hacia dónde va todo ello. Estos escritos están bien guardados porque contienen información que conecta al Vaticano con la formación del Islam. Cada lado tiene tanta información acerca del otro que si se descubriera, crearía un escándalo desastroso para ambas religiones. Esto es lo que les instruyó el cardenal Bea. Vaya lo que llega a decir, ¿no? Pues seguid viendo. Y diréis quizás, ¿y ahora por qué nos hablas de todo esto? ¿Qué tiene que ver con lo que hemos estado viendo en todas estas conferencias? Preparaos, porque lo vais a ver por vosotros mismos. Cuando Mahoma murió, la religión maometana estaba propagándose desmesuradamente. Las tribus árabes nómadas unían sus fuerzas en el nombre de Alá y su profeta, Mahoma. En su libro sagrado, el Corán, se tiene a Jesús como un simple profeta. Si el Papa es su representante en la tierra, este también debe ser profeta de Dios. Esto causó que los seguidores de Mahoma temieran y respetaran al Papa en su calidad de hombre santo. El Papa se movió rápidamente y promulgó bulas que permitieron a los generales árabes invadir y conquistar las naciones de África del Norte. ¿Por qué hizo esto? Porque todas esas partes eran cristianas, pero no aceptaban al obispo de Roma como cabeza de toda la Iglesia. Veían que decía cosas que no estaban en conformidad con la palabra de Dios, y menos cuando aún quería coger todo un gran poder. ¿Y qué hizo? ¿Él tenía suficiente ejército? No. Hizo que los musulmanes, esos árabes, fueran su ejército para aniquilar a los cristianos de todos esos países. Bien, sigamos.
El Vaticano ayudó a financiar aquellos masivos ejércitos islámicos a cambio de 3 favores especiales. 1. Eliminar a los judíos y cristianos, verdaderos creyentes que ellos llamaban infieles. 2. Proteger a los monjes agustinos y a los católicos. 3. Conquistar Jerusalén para su santidad en el Vaticano. La conquista de África del Norte había comenzado. Qué interesantes estos 3 puntos, ¿eh? Sacarse de encima a los que molestaban, proteger a los que hacían la labor para el Vaticano y defender a los suyos, los católicos en general. Pero el tercer punto, conquistar Jerusalén para el Vaticano, para el Papa. No olvidéis esto. Y ahora aún quizás os preguntáis, ¿pero qué tiene que ver esto? Esperad. Con el paso del tiempo, el poder de Islam llegó a ser formidable. Los judíos y los cristianos verdaderos fueron asesinados y Jerusalén cayó en sus manos. Nota interesante, ni los católicos ni sus lugares sagrados jamás fueron atacados durante este tiempo. Ya era hora de que pagaran. El Papa les pidió Jerusalén. Bueno, les dice, pero ya los generales árabes sentían la euforia de la victoria donde quiera que iban, sentían que nada podría en contra de ellos. El elaborado plan del Papa comenzó a debilitarse y luego se desmoronó delante de sus ojos. O sea que, ¿qué hicieron? Se rebelaron porque veían que tenían poder. Bajo la dirección de Barakwa, Mahoma había escrito en el Corán la gran mentira de que Abraham ofreció a Ismael como un sacrificio. La Biblia dice claramente que Isaac fue el sacrificio, pero Mahoma tachó el nombre de Isaac e insertó el de Ismael. Como resultado de esto y la visión de Mahoma, los musulmanes, bueno, eso aparece en el mismo cómic, los musulmanes fieles construyeron una mezquita, la Cúpula de la Roca, en honor a Ismael, sobre el yacimiento del templo judío que fue destruido en el año 70 después de Cristo, convirtiendo a Jerusalén en el segundo lugar santo más importante para la fe del Islam. ¿Cómo podían darle al Papa un lugar tan santo sin causar una rebelión? El Papa percibió que lo que había creado estaba fuera de control cuando se enteró de que los musulmanes estaban llamando infiel a su santidad. Vaya descripción de lo que dice, ¿eh? Los generales musulmanes estaban determinados a conquistar el mundo para Alá y fijaron sus ojos en Europa. Los embajadores islámicos se acercaron a su santidad en el Vaticano y le pidieron bulas papales para invadir países europeos. El Vaticano estaba furioso, la guerra era inevitable. Los poderes temporales y el control del mundo pertenecían al Papa. A este ni se le ocurriría compartirlo con quienes consideraba impíos. El Papa reunió sus ejércitos y los llamó cruzados para evitar que los hijos de Ismael conquistaran la Europa católica. Las guerras duraron siglos y Jerusalén se escurrió de entre las manos del Papa. Turquía cayó. España y Portugal también fueron invadidas por las fuerzas islámicas. En Portugal le pusieron Fátima a una aldea en las montañas en honor de la hija de Mahoma. Jamás soñaron que sería famosa en todo el mundo. ¿Vamos viendo por dónde va el tema de Fátima? Esperad. Años después, cuando los ejércitos musulmanes estaban aprestados en las islas de Sardinia y Córcega, o sea, Cerdeña y Córcega, para invadir Italia, hubo un problema serio. Aquí hay unos comentarios entre ellos que dicen: no somos lo suficientemente fuertes, no tenemos las provisiones necesarias. Otro decía: estoy de acuerdo. Los generales islámicos percibieron que se habían extendido demasiado. Era hora de negociar la paz. Uno de los negociadores fue Francisco de Asís. Mira por dónde. ¿Será que no hemos tratado sobre Francisco de Asís también, Entablaron negociaciones formales y firmaron concordatos. El resultado de las negociaciones fue que a los musulmanes se les permitió ocupar Turquía en un mundo cristiano, entre comillas, y a los católicos se les permitió ocupar el Líbano en el mundo árabe.
También se acordó que los musulmanes podrían construir mezquitas en los países católicos sin interferencias, siempre que el catolicismo pudiera florecer en países árabes. Y ahora cuenta él. El cardenal Bea nos dijo que los musulmanes y los católicos acordaron bloquear y destruir a sus enemigos mutuos, los misioneros de los creyentes bíblicos, o sea, a los no católicos, a los protestantes que hacían de misioneros yendo a esos lugares. A través de estos concordatos, Satanás tramó la destrucción espiritual de los hijos de Ismael. Erigió una muralla sólida de oposición a la palabra de Dios para evitar que llegara a los pobres árabes. Después de firmar los concordatos, se mantuvo un control firme sobre los musulmanes desde el ayatolá hasta el sacerdote, el monje y la monja islámica. El Vaticano también desplegó una campaña de odio entre los árabes musulmanes y los judíos. Antes de esto, los judíos habían vivido juntos en paz. Son datos históricos, en verdad, ¿eh? Toda la comunidad islámica ve a los misioneros creyentes como diablos que van a envenenar o destruir a los hijos de Alá. Aléjate de él, sí, mamá, porque ven a un misionero. Hay reportes angustiosos de misioneros que han trabajado años y años para lograr apenas un puñado de convertidos de la fe musulmana, lo que los ha dejado confundidos, cansados y desalentados. No podemos alcanzarlos, dicen allí. Estos misioneros no saben de los acuerdos secretos entre la Meca y el Vaticano que han destruido sus esfuerzos por ganar almas en esas tierras oscuras. Con la Meca y el Vaticano en paz total, la vieja ramera del Apocalipsis 17 y 18 puso a sus jesuitas a trabajar, tramando y desarrollando planes para dominar el Islam. Interesante, ¿eh?, lo que llega a decir. Se le viene de las manos, habían pactado, pero aún y así, ¿qué querían hacer después? Dominar de nuevo el Islam. Y para eso los jesuitas iban a trabajar. En 1910, Portugal se estaba haciendo socialista. En todas partes aparecían banderas rojas. La Iglesia Católica enfrentaba allí un problema grande. Proclamamos el nacimiento de la República Socialista de Portugal. Destruyamos el poder de la Iglesia. ¡Viva! Es lo que se corría por las calles. Era el momento oportuno de que apareciera la Virgen María, pero había que sacarle más beneficios a esta aparición que simplemente mantener a Portugal en la mano de hierro del Vaticano. Mira por dónde. Y ahora unos cuantos jesuitas hablando entre ellos. ¿Dónde pasará? Aquí, en Fátima. Los jesuitas querían meter a Rusia en el asunto, y la ubicación de esta visión en Fátima podría jugar un papel importante en acercar el Islam a la Madre Iglesia. Bueno, ya empieza a aparecer el tema de Rusia, ¿eh? En 1917 la Virgen apareció en Fátima. La aparición de la Madre de Dios, entre comillas, fue un tremendo éxito y una desbordante multitud la vio. Como resultado, los socialistas de Portugal sufrieron una gran derrota. Los católicos alrededor del mundo comenzaron a orar por la conversión de Rusia y los jesuitas inventaron las novenas a Fátima, las cuales podían hacerse a través de África del Norte, propagando buenas relaciones públicas ante el mundo islámico. Claro, los pobres árabes creían que estaban honrando a la hija de Mahoma, y eso es precisamente lo que los jesuitas querían que creyeran. Como resultado directo de la visión de Fátima, el Papa Pío XII ordenó a su ejército nazi aplastar a Rusia y la religión ortodoxa y hacer católica a Rusia. La visión de Fátima no murió. ¿Ya veis lo que llega a decir aquí? ¿Quién mandó atacar a Rusia? Al ejército nazi, el Papa Pío XII, con lo cual viene a decir que el ejército nazi estaba bajo el poder vaticano. Aplastar a Rusia y la religión ortodoxa, sí, porque no querían el ecumenismo con el Papa, no querían que fuera cabeza sobre ellos, y así hacer católica a Rusia. Vaya declaraciones, ¿eh? Unos pocos años después de perder la Segunda Guerra Mundial,
El Papa Pío XII sorprendió al mundo con su visión falsa del sol danzante para mantener a Fátima en los periódicos. Fue un espectáculo religioso fantástico y el mundo entero se lo tragó. ¡Qué sorpresa! El Papa Pío fue el único que lo vio. ¡Qué cosas! Como consecuencia, un grupo de seguidores llegó a convertirse en un ejército de millones de católicos fieles dispuestos a morir por su Santa Virgen. ¡Viva María, Madre de Dios! ¡Viva María! Y ya que llevaban una estatuita de la Virgen. Y atención ahora, pero no hemos visto nada. Los jesuitas tienen a su Virgen programada para aparecer 4 o 5 veces en China, varias veces en Rusia y algunas grandes apariciones en los Estados Unidos. Y a la gente le encantará. China, Rusia y Estados Unidos. Si eso sucede, queda embaucado todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos dicho que no debería sorprendernos de ver apariciones de nuevo de la Virgen? Porque Satanás puede hacerlo. Vaya que se puede hacerlo. Y todo el mundo quedará bajo sus pies. Le doy las gracias a la persona que me ha hecho recordar esto, porque yo sinceramente ya ni me acordaba que Alberto Rivera había dicho todo esto. Y aquí lo tenéis. Bueno, sigamos porque aún hay algo más. Todo esto, ya veis, planes de los jesuitas, que son los que trabajan más directamente para el diablo y dentro del Vaticano, claro que ahora ya tienen el pleno poder. ¿Qué tiene que ver esto con el Islam? Veamos lo que el difunto obispo Shin dijo acerca de la Virgen María y el Islam. La aparición de Nuestra Señora en Fátima marcó un punto decisivo en la historia de los 347 millones de musulmanes en el mundo, el pueblo religioso más difícil de convertir al cristianismo, entre comillas, catolicismo en verdad. Los musulmanes ocuparon a Portugal por siglos y dejaron huellas. Después de la muerte de su hija Fátima, Mahoma escribió de ella que es la mujer más venerada en el paraíso después de María. Con lo cual ya vemos qué fácil es que caigan todos en un gran engaño. Según el obispo Shin, la Virgen María quiso darse a conocer como Nuestra Señora de Fátima, como una señal y promesa de que los musulmanes que creen en el nacimiento virginal de Cristo, un día creerán en la divinidad de Cristo. Señaló que las estatuas de la Virgen de Fátima para peregrinos fueron recibidas con entusiasmo por los musulmanes de África, India y otras partes, India también, y que hay musulmanes que ahora van a la Iglesia católica. Como director de la propagación de la fe, el obispo Shin sabía lo que decía. En la última mitad de los años 1800, España estaba sufriendo convulsiones políticas. Su monarquía católica se estaba desmoronando y la reina fue destronada en 1868. España se hizo una república, lo cual duró solo 2 años. La monarquía fue restaurada y se mantuvo así hasta 1923. Al empeorar las condiciones políticas, de nuevo cundió el caos en España. El Vaticano se enfureció cuando España decidió ser república otra vez e inmediatamente la Iglesia católica se movilizó. Durante este tiempo, de 1931 a 1936, hubo 5 presidentes en España. Los católicos romanos mostraban su desprecio por el poder del Vaticano, sin imaginarse lo que les esperaba. Le cobraron impuestos sobre la propiedad a la Iglesia y quitaron curas y monjas de sus posiciones como maestros en las escuelas públicas. El Papa dijo: los católicos españoles se oponen a nuestro acercamiento al fascismo, tenemos que darles una buena lección. Y otros le dicen: déjenos destruirlos, lo llamaremos una cruzada contra el comunismo. Aunque varios presidentes de la República eran entrenados por los jesuitas, se opusieron al poder del Vaticano y se pusieron en sus manos. Los líderes islámicos fueron contactados. Tenían una deuda con el Vaticano por haber traicionado a Roma en cuanto a Jerusalén. Cuando ya habían firmado un concordato, prometieron ayudar al Papa en aquel momento de necesidad.
aún organizando un ejército si así lo deseaba. El momento había llegado. Los jesuitas habían trabajado bien, los pobres españoles sufrirían las consecuencias. A través de negociaciones secretas, un enorme ejército árabe se puso al mando del general Franco. El Vaticano financió esta maquinaria bélica para dar una lección a los españoles. En 1936, la nueva Inquisición española explotó. Se llamó la Guerra Civil Española y fue dirigida en secreto desde el Vaticano. Para evitar que el mundo supiera la verdad, hicieron creer que el Vaticano le había declarado la guerra al comunismo. En realidad, solo había un grupito de comunistas en España. La institución católica había ordenado un baño de sangre para sus propios seguidores. Bajo la bandera del Vaticano, las fuerzas musulmanas invadieron las Islas Canarias. Por cierto, Alberto Rivera era de allí. Y entonces atacaron el sur de España. Los españoles vieron con horror cómo el cardenal Pedro Segura llevó el ejército islámico a matar sin misericordia a hombres, mujeres y niños católicos infieles. Las tropas musulmanas obtenían su venganza con la bendición del Papa. Cuando yo tenía 3 años, recuerdo ver las tropas musulmanas invadir mi hogar. «Mamá», dice él de pequeño cuando los veía armados. Mi familia tuvo la dicha de sobrevivir ese terror. Cuando la Inquisición hubo cumplido sus metas, España quedó en ruinas, ensangrentada y derrotada, pero segura en las manos del Vaticano. Hemos liberado a España del comunismo gracias a la Virgen bendita. Cerca de 4 millones de tropas musulmanas ocuparon a España como protectores de la fe católica romana. El Islam había pagado su deuda al anticristo que se sentaba en el Vaticano. Por tanto, ¿quién financió a Franco? ¿Por qué era tan católico? Vais entendiendo todo, ¿no? Los árabes, en negociaciones muy secretas, le dijeron al Papa que solo lucharían para el Vaticano en España si el Papa les prometía jamás reconocer a cualquier Estado de Israel que pudiera surgir. El Papa estuvo de acuerdo. El cardenal Bea nos dijo que los judíos ortodoxos y los sionistas estaban promoviendo la formación de un Estado independiente de Israel. Ya veis, todo lo que cuenta es anterior a toda esa situación, ¿eh? Doctor Rivera, ¿no fue un musulmán el que le disparó al Papa? A Juan Pablo II se refiere. Claro, los jesuitas organizaron eso muy bien. Mucho se iba a lograr a través de ese incidente. Esto le dio al Papa y al presidente Reagan algo en común. A ambos le habían disparado y se hicieron amigos rápidamente. Al Papa recibió atención mundial y la simpatía de todos los líderes del mundo. Y ahí veis la imagen de cuando había recibido la herida. En junio de 1994, el Vaticano por fin reconoce a Israel como nación porque quiere participar en la final disposición de Jerusalén, lo cual estará en la agenda del llamado proceso de paz. A través de este incidente, el Islam se acercó más al Vaticano. Los musulmanes se sintieron tan humillados al pensar que uno de ellos le disparó al único representante del profeta Jesús en la tierra, que los ayatolás enviaron condolencias y disculpas al Papa. Y ahí tenéis a Ali Akka, el que disparó. Y por último, se podía culpar a la KGB, haciendo creer al mundo que los comunistas son enemigos del Papa. Fue una gran jugarreta, Rosco. El Papa Juan Pablo II ha sido comunista por muchos años. Si eso le parece demasiado, Rosco, recuerde que el asesino, Mehmet Ali Akka, es uno de los mejores pistoleros de Europa y un tirador experto. Le disparó desde apenas 3 metros. Cada bala le dio al Papa debajo del ombligo. Rosco, él no tenía la intención de matar al Papa, sencillamente estaba siguiendo las instrucciones de los jesuitas. El resultado fue que cuando el mundo vio al Papa perdonar a Mehmet Ali Akka por haberle disparado, casi 1.000 millones de musulmanes sintieron admiración por su santidad. Y ahí ves la imagen en prisión, el encuentro entre ellos dos, ese momento de perdón. Yo me acuerdo de haberlo visto, dio la vuelta al mundo esas imágenes y esas frases. Como le dije, creo que fue bien planeado. El Papa y el mundo musulmán le dieron gracias a la Virgen María por haberlo librado de la muerte.
¿Se pregunta por qué enviamos nuestras tropas al Líbano? Como el presidente es muy amigo del Papa, terminamos con un nuncio apostólico en Washington, D.C., y la infantería de marina llegó al Líbano para defender a una nación católica. La ramera de Apocalipsis 17 hará cualquier cosa por obtener lo que quiere, hasta tirarle a uno de sus papas. Hoy, el Papa todavía está tratando desesperadamente de obtener el control de Jerusalén. Y ya han pasado más de un Papa, desde entonces. La meta no ha cambiado. Jerusalén caerá en manos del Papa y las naciones musulmanas lo ayudarán. Ahora pensad en Daniel 11, versículos finales. Vaya. El último Papa será el Anticristo, el que sabe que tendrá que huir a Jerusalén antes de la destrucción del Vaticano. Cita Apocalipsis 17, 16. Fijaos que algunas versiones de videntes dicen, católicos, que el Papa tendrá que huir de Roma en medio de una masacre. ¿Dónde se va a dirigir? Dice, pues ya veis, a Jerusalén. Sigue siendo el objetivo del Vaticano y, como no, de los jesuitas. Dice que el último Papa será el Anticristo. Bueno, todo el sistema papal es el Anticristo. Recordad que él, cuando dejó de ser jesuita, se hizo evangélico, no se hizo adventista aún, pero tuvo amistad, si no recuerdo mal, con el mismísimo Ron Wyatt. Y mira por dónde, claro, él tenía alguna creencia, aún estudiando la Biblia, que no era del todo correcta. Ciertamente cada papa es anticristo, todo el sistema papal es anticristo, pero el anticristo en mayúsculas, por excelencia, por antonomasia, será Satanás cuando venga haciéndose pasar por Cristo. Y ya sabemos dónde, ¿no? Los ejércitos musulmanes y comunistas, preparados para destruir a Israel, atacarán y ellos mismos serán masacrados en las montañas y los desiertos de Israel. Cita Ezequiel 38 del 1 al 3 y Ezequiel 39 del 1 al 4. Dice que ejércitos musulmanes y comunistas, o sea, lo que ahora vendría a ser, ¿qué? Ejércitos musulmanes que no aceptan el ecumenismo con Vaticano y comunistas, o sea, ¿quién? Rusia aún ahora, que no entra aún en el panorama occidental. Irán juntos a destruir Israel, cita Ezequiel 38-39. ¿Es esto? Poco después, Satanás llevará al mundo a la batalla de Armagedón. Entonces Jesucristo, el Rey de Reyes, volverá del cielo a destruir al Anticristo y su ejército, y el Señor establecerá su reino en Jerusalén para gobernar el mundo. ¿Os dais cuenta? Su interpretación final es incorrecta, no es cierta. El Señor establecerá su reino en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, pero será después del milenio, o sea, en 3031, no ahora, cuando venga Cristo. Pero es una interpretación de los evangélicos. Por desgracia, yo no sé si él llegó a conocer toda la verdad del mensaje, pero se quedó con esa interpretación evangélica que no es correcta. En el pasado, Satanás ha usado la religión para destruir millones y millones de almas, y valiéndose de la gran ramera del libro de Apocalipsis, la Iglesia Católica Romana, Satanás cuidadosamente ha puesto a la Virgen María ante el pueblo para que quiten sus ojos del Señor Jesús. Los católicos traicionados tratan de usar su sistema eclesiástico para llegar al cielo, y usando un truco similar, el Vaticano ayudó a levantar una religión militante y sofisticada para evitar que los hijos de Ismael conocieran al único que puede llevarlos al cielo. Las multitudes musulmanas han puesto los ojos en su religión y en Mahoma, cuyo cuerpo sigue enterrado en Medina, y con todo su corazón miran hacia la Meca en espera de salvación, y Roma es la culpable de este crimen indecible. Y termina diciendo, la Biblia, la palabra infalible e inspirada de Dios, nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Bien, ya veis toda la explicación que llega a dar y que curiosamente habla de Fátima, del mundo del Islam, de Rusia, de las apariciones de Fátima, de lo que va a hacer países árabes, o sea, Rey del Sur, añadiéndose también a
ese poder del norte, no al rey del norte, que es Estados Unidos y el Vaticano, no, a ese poder del norte que hará algo. Y dice que es atacar ¿dónde? Israel. Cita Ezequiel 38 y 39. Pues bien, esto es lo que nos deberá dar paso a los temas próximos que deberemos plantear y estudiando mucho con la ayuda de Dios, porque hay cosas que ya están muy cerca de nuestro tiempo y debemos conocerlas. Fijaos que los datos que da de las revelaciones que los jesuitas le hicieron a él, especialmente el cardenal Bea, instruyéndolo, son cosas impresionantes. Y ya hemos comprobado que muchas cosas son ciertas, muchas de las que dice. Por tanto, parece ser que todo lo que cuenta a nivel de instrucción que le dieron a él son totalmente correctas. Otra cosa es la especulación que él llega a hacer de lo que ya no le dijeron los jesuitas y llega a interpretar. Son dos cosas distintas. Pero los proyectos vaticanos, a través de los jesuitas, se han venido cumpliendo uno tras otro. Y él ya lo dijo. Y le costó la vida. Le costó la vida. Bien, dicho esto, mirad, he buscado unas declaraciones que me sonaban bastante de haberlas visto en algún lugar hace tiempo. Y mirad cómo, antes de mostraros lo que escribe Ellen White sobre ciertos países, voy a mostraros algo, que es un escrito del 1 de noviembre de 1840. Apareció en la revista Señales de los Tiempos, volumen 1. Lo escribió Joshua V. Himes, uno de los pioneros adventistas. Señales de los tiempos de la segunda venida de Cristo. El momento está cerca, decían ellos ya en ese entonces. Recordad que ya creían que en 1844 era la segunda venida de Cristo, ¿Y qué hacían entonces ellos? Pues comparar lo que estaba pasando en su momento, en su contexto histórico, con la profecía bíblica para marcar el momento del retorno de Cristo. Sí, eso hacían ellos, señales de los tiempos, signos de los tiempos. Y mirad qué aparece aquí. Y sobre la tierra angustia de las naciones con perplejidad. Citan un texto bíblico, El mundo entero en conmoción. El siguiente breve estudio de las naciones es del Liverpool Standard, léalo, en una editorial. O sea, que no era un escrito adventista, sino extraído de otro lugar. Y mirad qué narra. Guerras y rumores de guerras parecen estar a la orden del día en casi todas las partes del mundo. En casi todos los países, el rostro de la sociedad parece palpitar bajo alguna poderosa convulsión, cuyo resultado es imposible predecir. En todas partes los elementos de la conmoción civil parecen estar trabajando activamente. Ya sea que miremos al este o al oeste, al norte o al sur, es un hecho singular que apenas hay una nación que no esté desgarrada por disensiones internas o amenazada por una agresión extranjera. Apenas hubo un periodo en la historia del mundo en que la gran familia de la humanidad experimentó una convulsión tan universal en sus diversas relaciones sociales. Si miramos hacia el este, encontramos que China está amenazada por los armamentos de Inglaterra, mientras que se supone que la población de ese vasto imperio está invadida por un sentimiento de descontento casi universal, que los holandeses están en guerra con sus súbditos coloniales, que las provincias del norte de India, Persia, o sea, lo que ahora sería Irán, Circasia, Siria y Egipto, están experimentando las calamidades de una guerra abierta y que el águila de Rusia, bicéfala, ya sabéis, se cierne sobre todos estos países y Turquía, además, lista para abalanzarse sobre ellos como su presa. Fijaos qué descripción estaba dando apenas 4 años de lo que ellos creían que era el retorno de Cristo. Sí, no se cumplió, porque no decía eso en verdad la profecía. Hacía referencia a que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el cielo y empezaba el juicio investigador. Todo eso lo hemos presentado en estudios bíblicos, si queréis verlo. Y si no lo queréis ver, mejor que lo veáis, en serio.
Pero ¿veis cómo era la situación en ese entonces? Prácticamente como ahora. Sí, sustituid armamentos de Inglaterra por armamentos de Estados Unidos y sus aliados, también ingleses, con la cuestión de China, ¿eh? Sí, están siendo amenazados. Recordad Taiwán, sí. ¿Qué más? India. Mira por dónde, ¿no estamos hablando también de India, cómo se está acercando tanto a Rusia? Persia, Irán, que ya veis qué situación también está, al lado de Rusia, de China. Habla de otros países, Siria igual, Egipto que está ahora de manos de Estados Unidos, pero veremos si durará así hasta el final. Pero llega a decir también, el águila de Rusia se cierne sobre todos estos países. Mira, ¿no está pasando lo mismo ahora? Y además dice, y Turquía lista para abalanzarse sobre ellos como su presa, igual que ahora en todo. Qué curiosa coincidencia, qué repetición de la historia, tan sorprendente, ¿verdad? Pues bien, dicho esto, mirad en Cartas y Manuscritos, volumen 14, de 1899, en el manuscrito 114, se escribe esto. 13 de agosto de 1899, escrito a máquina, dice, ¿eh? No quedó el manuscrito a mano, sino ya pasado a máquina. La provisión de Dios. Dios no desea que los hombres se apropien de todo lo que la tierra produce para sus propios fines egoístas. Les pide que traigan sus diezmos y ofrendas a su alfolí, para que haya alimento en su casa. En India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres se mueren de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado. Compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios mucho más elevados. Esto significa hambre para las clases más pobres y dará como resultado una guerra civil. Lo escribió en 1899, India la tuvo, China también, Rusia también. ¿Y Estados Unidos? Bueno, pues la cosa queda así. Fijaos que era una situación que ya pasó, pero aún y así, ¿es solo una cuestión del pasado? Fijaos que dice que el Señor que quiere que los diezmos se den para la causa de Dios, donde se hace su obra, pero a su vez habla aquí de que la tierra produce cosas, pero la gente lo quiere para sus fines egoístas. ¿Y qué llega a suceder ahora también? ¿La tierra produce? Sí. ¿Y qué está pasando? ¿Quién recibe el beneficio de todo ello? ¿Los agricultores? No, las multinacionales, las grandes empresas. Pero los agricultores, fatal. ¿Y qué sucede? Los precios se suben. Y ahora más con lo que está pasando con Ucrania, que es el granero de Europa. Bueno, pues suben los precios, crisis en consecuencia y la gente con malestar. No estamos viendo todo lo que está pasando a nivel de Europa con los transportistas, en España en concreto y en otros lugares, que verdaderamente se están mirando de arreglar la situación porque están saltando chispas por todos lados. El pueblo se está oprimiendo. Esto pasó, pero ¿esto es solo una cuestión del pasado? Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existe una nación. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, Cristo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos serán purificados y emblanquecidos, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Cita Daniel 12, versículos 1 y 10. ¿Esto era solo una cuestión de pasado? Ellen White también lo pone para el fin, una repetición de la historia. Por tanto, todos esos pueblos, esas naciones,
van a quedar sometidas al rey del norte, a Estados Unidos con sus aliados y el Vaticano, por supuesto. Y Fátima tendrá mucho que ver en todo esto, y después una gran aparición o varias apariciones, y todos se convertirán a lo que Satanás quiere. Habrán caído de lleno. Pero aún y así, ¿qué va a suceder? Pues que seguirá habiendo cosas que no cuadran, y la gente hará revueltas. Y durante todo ese contexto, ¿qué va a pasar? Pues más conflictos, más guerra. Y todo lo que parecerá que lo tenían ligado y bien ligado, atado y bien atado, como decía Franco, y resultará que se les va a desatar por todos lados. Y vendrá el conflicto final, y vendrá Cristo a liberar a su pueblo, porque en todo esto irán contra el pueblo de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y eso incluye no adorar imágenes ni apariciones de ese tipo satánico, haciéndose pasar por cosa divina, buena. Y se guardará el sábado, aunque la ley dominical se haya instaurado, la marca de la bestia, del papado, el domingo como día de reposo a todo el mundo. Sí, eso es lo que nos espera en tan pocos años.